Esta es una película un poco extraña, ¿no? O fuera de formato, de la cual entiendo que hay una versión alemana y una versión americana. ¿Es correcto, Yulisa? Entonces, la que estamos viendo es alemana, entiendo. ¿Entiende bien, señor? Sí, me parece que ese es el idioma. Y viene un poco traída de los pelos de estas dos últimas películas que vimos, quizá por un asunto de la ideología, el método y qué tan fácil es caer en algo que puede llegar a ser peligroso, ¿no? Nos viene muy bien, quizás también con algo que es muy disparatado, pero es con todo este tema de talibanes y afganistanes y kabules, ¿no? Qué tan fácil es que una ideología o qué tan fácil es que que algo que puede parecer un poco inocente se puede convertir en algo muy, muy peligroso, ¿no? No creo que es una película para hablar de su cinematografía, digamos, o de sus cualidades a nivel de cinematografía, que a mí me parece bastante noble para su formato, ¿no? Y bastante correcta y honesta, pero es mucho para hablar de este tema, de cómo las personas se alinean muy fácilmente y se convierten en un grupo y se identifican a pesar de tener puntos de vista separados y de esta ideología, idiosincrasia y también del lenguaje, ¿no? El profesor explica muy bien en un momento de dónde viene al principio lo que es el gobierno y la ideología como tal, ¿no? En este aspecto, tiene un poco que ver también con el sentimiento de grupo o cómo reaccionamos y cómo dejamos de cuestionarnos, ¿no? Que es un poco el tema de las dos películas anteriores. En un primero, de una reacción de alguien que ya está alineado y se identifica y desalinea de unos parámetros. Y en el otro, de cómo un grupo muy inteligente de doctores pues llegan a crearse un cuento del cuento de cómo es que el bien común está por arriba y puede ser que entonces eliminando a un grupo de personas podemos limpiar la raza y cómo nos conviene, ¿no? En este hay un inicio, un cuestionamiento del profesor, que es el líder, en este caso, que le dice, en Alemania, en este momento, está prohibido hablar del Führer, está prohibido de hacer apología del nazismo y estamos blindados en la posibilidad que vuelva a ocurrir una dictadura, ¿no? Un poco como entienden las personas que aquí no puede volver un trujillismo porque hay una ley que lo medio lo prohíbe, aunque tenemos a un personaje de la familia que lo ha intentado, y habría que ver qué tan verdad es que él no puede ser gobierno. O en España hay una ley que protege del franquismo, ¿no? Y hay que ver qué tan cierto es que esto no cohíbe la libertad de expresión del individuo, ¿no? En Estados Unidos sucede que hay, como dicen los dos o tres abogados que tenemos aquí de incógnito en el Cineforum, Julio y Jennifer,
que la Suprema Corte de Justicia dice que tú puedes quemar la bandera como libertad de expresión, ¿no? O que tú puedes incluso hablar de gobierno. Ahora se está viendo a ver si enjuician a Donald Trump por la toma del Capitolio o por una cosa que ellos llaman incitación a la rebeldía, ¿no? Que es un formato, porque sucede un poco como el Ayuntamiento Dominicano, que no hay puertas. El ayuntamiento no se puede cerrar, porque en teoría es la casa del pueblo y entrar a ella debe ser libre, ¿no? En Estados Unidos el Senado pertenece al pueblo. Hay que ver hasta qué punto se puede prohibir la entrada, ¿no? Entonces este profesor en la película empieza a compartir a estos muchachos y todos estos muchachos que son en la adolescencia la carne de la rebeldía. Yo tengo a uno que lo quiero ahorcar por sus atributos masculinos, colgarlos de vez en cuando, pero yo mismo reflexiono que hasta qué punto yo puedo castrar esa libertad que él está intentando expresar, ¿no? Y ellos que están educados en un cuadro francés, en el liceo francés, están muy educados en su libertad, ¿no? Y están educados en la libertad de expresión francesa. Y ellos manejan con pie de plomo cómo ellos se expresan aquí en mi casa y cuando yo lo estoy coartando esa libertad, ¿no? Y me lo dicen bastante claro, ¿no? Ellos están entrenados para eso. Sara recoge el cubierto y se va de la mesa porque coge un pique que eso no tiene madre. Pero ellos dos, en dos niveles diferentes, Lucía de un punto de vista un poco más dulce y femenino quizás, pero Marco lo ejerce bastante bien de esta libertad, ¿no? La película en cuestión nos trata de qué tan fácil es alinearse sin ser obligatorio, ¿no? Y cómo esta ideología empieza a caminar por el territorio que es esta secundaria. Y hay cierto tensión entre un líder, que es el profesor, y un líder nato, que es uno de los estudiantes, ¿no? Pero al final, ellos se van alineando y el lado positivo es que las notas empiezan a mejorar, ¿no? Sepárense y la mano atrás de la espalda, siéntense y vamos a llegar puntuales y vamos a ser disciplinados un poco militar, ¿no? La realidad es que sus notas mejoran, pero se va convirtiendo en algo medio religioso. Y habrá personalidades en el Cineforum de hoy que tienen mucho más capacidad que yo que explicarlo, ¿no? Pero el profesor se va dando cuenta que eso va cogiendo un carácter un poco complicado y decide terminar con el experimento de una manera particular. Yo hice un experimento y tengo 3 días haciéndolo, se lo voy a explicar. Ya que mi esposa no está en mi casa, entonces yo hice un experimento y es que yo tengo 3 días poniendo a primera hora charlas motivacionales en YouTube y bebiéndome el café y viendo un poco lo que son estas charlas. Entre ellos hay un personaje muy conocido que se llama Víctor Cruz, no sé si ustedes lo conocen, que es un expandillero muy famoso en los círculos cristianos. Él es un expandillero latino convertido al cristianismo que tiene 20 años explicando cómo él se salió de la pandilla
y reclutando personas para que entren al evangelio, ¿no? Protestante. Otro personaje es un coronel que hay toda una serie de charlas en YouTube que se llama Moti University, que son unas charlas de una universidad de charlas motivacionales, y él da charlas motivacionales desde el punto de vista militar, ¿no? Y explica lo que significa la disciplina, el orden, los pequeños logros todos los días, lo que es el esfuerzo hasta y cada método de estas ideologías tiene un método. Las iglesias usan uno, que yo me atrevo porque lo he estudiado, que es el cántico, ¿no? O sea, los cánticos en las iglesias, la acústica de las iglesias, están hechos para preparar tu cerebro en unas ondas alfa y para que tú te sientas parte de un grupo, ¿no? Y el cántico gregoriano y los mantras, el recitado, el hecho de recitar ciertas oraciones, todo eso te va motivando a meterte en la ideología que te es transmitida, ¿no? En la parte militar tiene mucho que ver con el esfuerzo y la extenuación mezclado con la pulcritud y los logros, ¿no? O sea, te someten el ego a través de ensuciarte de mierda, de llenarte de arena, de mojarte la cama, y al otro día la recompensa de que tú vas logrando pequeños objetivos, ¿no? En esta película, muy alemana, la base es la disciplina, ¿no? Los pequeños logros de disciplina. Todo el mundo es puntual, todo el mundo empieza a ser respetuoso, todo el mundo empieza a vestir correctamente, y el militar decía que el peor grupo es el grupo que va repitiendo los ejercicios como castigo y sin darse cuenta va consiguiendo mayor logro físico. En la medida que ellos más se equivocan y más repiten lagartijas y más repiten abdominales, ellos se van fortaleciendo y van consiguiendo una fortaleza que los va entrenando sin darse cuenta, ¿no? En el camino religioso es que el que más asiste y el que más va yendo a la iglesia y más va oyendo, dicen en las iglesias que el verbo es verbo porque nos entra por el oído en la medida que tú escuchas. Entonces, yo no quisiera abundar mucho en esto para no ir contaminando la película y ir escuchando las diferentes opiniones de estas cosas, pero tiene mucho que ver con la importancia, por ejemplo, en el caso militar, de la pulcritud. En el caso de la RDA, que vimos en una de las películas, es la horizontalidad. Todos comen en el mismo comedor, todos son compañeros, todos comparten las mismas vicisitudes, todos estamos en el mismo barco, todos somos camaradas en este aspecto, ¿no? Entonces, yo soy anarquista. Yo no creo en nadie, no creo en el poder, no creo en el uso del poder, y todo el que está en el poder es enemigo mío. Yo descreo de todo el mundo que hace un trabajo para llegar al poder, ¿no? Es una formación del norte de España. Me gustan la cooperativa vasca mucho y me gustan otros formatos. En los asturianos pertenecemos mucho a los grupos anarquistas, ¿no? Pero son muy peligrosos los grupos anarquistas, porque alguien debe tener un poquito de control, ¿no? Parte de por qué la izquierda no llegó a tener fuerza
en España, es porque todos los grupos de izquierda en la Revolución Española se pusieron en contra uno de otro, mientras que la derecha estaba muy alineada, ¿no? Entonces los grupos de izquierda, que eran enemigos entre ellos, le abrieron la entrada a Madrid a las columnas falangistas. Y Madrid se perdió como bastión porque todo ese grupo, entre ellos, eran enemigos. Porque eran era una izquierda un poco anárquica y ellos no se pusieron de acuerdo y entregaron ese bastión, que era Madrid. Pero yo quiero oír hablar de la película y quisiera ver las manos levantadas. Tengo al perro aquí un poco inquieto ya, que él no ha logrado callarse los miércoles de 7 a 10. Él no ha entendido que hay Cineforum. Y ahora tengo a otro, son 2. Entonces, voy a apagar el micrófono y Julio y Jennifer den un poco el paso para ir oyendo un poco los comentarios sin yo hablar mucho de mi propia opinión, ¿no? Que en este caso, mi opinión admito que es muy sesgada, ¿no? Y tengo miedo primero tengo miedo de hablar mucho porque me tienen reprimido totalmente. Entonces, y segundo, tengo miedo de que mi opinión sea muy absoluta, que también me tiene reprimido. Entonces, estoy diciendo, quiero ser más participativo y comprensivo. ¿Y quién es que te tiene reprimido, Ricardo? Yo no entendí eso. Él se victimiza. No entendí eso. Pero él lo dice. Bueno, tus opiniones son bastante absolutas, pero tú no tienes la culpa de eso. Claro. Y extensas. Un producto de mi colegio formativo. Kika Moderato, ¿qué edad tiene? Del liceo francés, tú eres. No, yo soy de la beca. Pero queda tiempo para decir algo, Sí, muchísimo. Ahora que estamos empezando. Bueno, yo levanté la mano porque ya que doña Lucita no estaba aquí, ya nadie levanta la mano. Entonces yo dije, bueno, déjame romper la taza. Es una película que, como bien dice Ricardo, su gran nobleza no reside quizá en su forma plástica, pero sí deja mucho de qué hablar. Pero es buen cine, ¿eh? Es buen cine. A mí lo que yo rescato, que es raro que no lo mencionaste, es realmente la música, es impresionante, o sea, realmente va entrando en la atmósfera. La música de esa película es excepcional, o sea, bien escogida. Te lleva a ese mundo adolescente alemán de ese tiempo. Tú sientes que lo entiendes y es porque la música te está explicando. Perdona que te interrumpa un momentito. Sí, claro. Porque es lo mismo que tú estás diciendo. Sí. Se me fue lo de la música. Sí. Y también se me fue, nosotros estamos muy alejados. Y esta película nos trae de relevancia del mundo educativo europeo, ¿no? Que es un mundo que nos queda muy lejos de lo que sucede en las escuelas europeas. Sí, y perdona, sí. ya. Claro, es una educación que eso también revela muchísimo. O sea, uno entrar al aula a mí, por ejemplo, en mi condición de abuela de un niño que vive en Alemania y que probablemente será educado allá, pues me revela realmente el sistema, ¿no? Y de lo cual yo creo que es un sistema de lo cual hay mucho que rescatar. Una universidad es totalmente universal, es una educación absolutamente pública. El que esté en un colegio internacional es porque es diplomático y no tiene el idioma y por eso usa ese recurso y ni siquiera está muy bien, tú sabes, apreciado.
La educación pública primaria y secundaria en Alemania y universitaria realmente es excelente. ¿Qué vi? A ver, ¿qué hacía grandes rasgos para hablar de un aspecto? Porque una película que tiene demasiadas facetas. ¿Qué aspecto realmente se puede destilar de las 3 películas que hemos compartido? Y es que esa... ¿Es el bebé? Sí, es el bebé. Es esa a ver, dialéctica o esa contraposición entre el individualismo y el colectivismo. Ujú. Cómo realmente esa fuerza de lucha entre lo que es lo individual y lo colectivo ejerce un equilibrio. Cuando lo colectivo realmente se convierte o se agarra de una ideología y se sustenta, esa ideología se sustenta, bien sustentada, por ejemplo, como fue el nazismo, sucede las atrocidades que suceden. Pero por otro lado, el individualismo, como bien, y el anarquismo, ¿verdad? Que quizás ya es la contraparte para ponerle un negativo a algo, ¿no? O una otra cara de la moneda al colectivismo o el anarquismo, o sea, es el no orden, cada quien, ¿verdad? Que sea su propio jefe, ¿no? Entonces, esa idea del individualismo, probablemente también nos lleve a otros extremos en donde no hay felicidad. Entonces, quizás en ese equilibrio, en esa contraposición de esas fuerzas entre lo colectivo y lo individual, es que pueden surgir quizás las sociedades más justas, ¿no? Donde el individuo pueda desarrollarse, pero lo colectivo sea algo imprescindible para realmente sustentar una sociedad y que sea realmente pueda progresar en el tiempo, para decirlo de alguna manera. Entonces después de ver las 3 películas, quizás yo rescato ese mensaje que me dejó y quiero seguir oyendo las opiniones de ustedes, ¿no? No, que la película de hoy es larga. Si nos ponemos a hablar, acabamos a las 12 de la noche. Tiene muchas facetas realmente. Porque es compleja, ¿no? Y Sí. es un tema. Digamos que, Julio, yo creo que ahora va la señora Jennifer Albert. Yo también creo. Qué cosa. Qué cosa, ¿eh? Yo realmente es interesante uno poder analizar esta película luego de haber visto las 2 anteriores. Y cuando anteriores, una que recogía la situación, las capaces de hacer, y otra que recogía el tema de la Guerra Fría y el tema de la vigilancia y lo que eran capaces de hacer las autoridades de supervisión y vigilancia. Y uno se encuentra ahora con este experimento que realmente se realizó en los 60 y que realmente se realizó en Estados Unidos, o sea que estaba más cerca de la Segunda Guerra Mundial que lo que estamos nosotros ahora. Porque uno podría entender que si ese experimento se realiza, por ejemplo, a jóvenes que estén en el colegio ahora mismo o estén en la universidad, como ha pasado, ellos tienen mucho tiempo que no han visto una guerra tan grande como la Segunda Guerra Mundial o ven el Holocausto como algo demasiado lejano, podría ser que uno entienda que ellos hayan asumido la posición que se asumió en la película. Sin embargo, estamos hablando de los 60. Ellos todavía estaban viendo, estaban descubriendo todas las atrocidades que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial. Y nos encontramos con que en este grupo de personas, con ese nivel de influencia, donde tenían una persona de autoridad,
la cual respetaban y veneraban, eran capaces de cambiar su propia personalidad y de hacer actos que ellos mismos reconocieron, algunos de los personajes, que ellos cambiaron, que ellos no eran capaces de hacer eso en otras circunstancias. Entonces, esto nos trae como a reflexión, porque después de todo lo que hemos sufrido como humanidad, el hecho de uno saber que a través de una pequeña clase de una semana se puede cambiar el comportamiento de tantas personas influenciables, podríamos decir que los jóvenes son unos influenciables, pero también es bueno saber que estos actos de rebelión son generalmente promocionados por jóvenes. O sea que no podemos minimizar el que el público haya sido unos jóvenes, porque son los jóvenes que generalmente y de manera tradicional son los que hacen esos grandes cambios en las sociedades. Entonces, resalto en la película el tema de la figura de poder de ese profesor, que siendo una persona bastante entusiasta y una persona bastante sociable y que era admirada, realiza este experimento, que no era un experimento, sino sencillamente era en su afán de competir con el otro maestro y de hacer una buena clase, una clase que sea recordada, porque él realmente le gustaba hacer esa aprobación, él la necesitaba también. Entonces, este profesor que tiene esta figura de poder comienza a influenciar a este grupo de jóvenes que lo ven como un ídolo, y este grupo de jóvenes comienzan a seguirlo y comienzan a hacer cosas que van por encima de su ambiente o de su ámbito de tolerancia. Ellos mismos se están dando cuenta que están llevando las cosas un paso más allá de sus propios niveles de tolerancia, porque realmente se sienten que pertenecen a algo. Entonces, cuando uno ve la necesidad que tiene el ser humano de pertenecer, de sentirse aprobado, de sentirse bendecido, de que alguien diga que lo que tú estás haciendo está bien, ahí nosotros nos damos cuenta que la sociedad podría volver a caer en estas mismas situaciones, sencillamente por aspectos tan sencillos como el ego, como la necesidad de aprobación, la necesidad de pertenecer a algo, de tener a alguien mayor a quien yo realmente entienda que es mi ídolo y seguirlo sin necesidad de ni siquiera de cuestionar. Y eso no solamente le pasa a jóvenes, le pasa a viejos, porque cuando precisamente este estudio se hizo a raíz de una pregunta que le hicieron al profesor. Al profesor los estudiantes le preguntaron: dígame, ¿cómo es posible que el pueblo alemán permitió que todas estas atrocidades se realizaran, no solamente a los judíos, sino también a aquellas personas que ellos entendían que eran indeseables, los homosexuales, personas con discapacidad? ¿Cómo es posible que el pueblo alemán no se entere, habiendo tantos campos de cremación? ¿Cómo es posible que ellos no supieran eso? Entonces, ahí fue que al profesor se le ocurrió hacer este experimento. Entonces, nos damos cuenta que esa capacidad de influenciar para lo bueno y para lo malo no necesariamente corresponde a los jóvenes que no tienen madurez. También le corresponde a los adultos, que es como el complejo de seguir, como el complejo de oveja, de uno seguir a una manada. Entonces, nos lleva a esa reflexión, y por eso es tan buena y tan considerada esta película, porque nos lleva a una reflexión profunda. No necesariamente, como decía Yula, y ahí comparto con ella, no necesariamente podemos decir que la película es extraordinaria por los aspectos técnicos. Quizás esos aspectos no son lo que más brillan en la película. En la película sencillamente brilla la trama, el hecho de cómo se puede influenciar a un grupo y cómo las cosas se pueden salir de control en tan poco tiempo. Entonces pienso que es una película que es extraordinaria para llevarla a un cineforum, y más allá para uno para compartirla con otras personas, porque hay veces que nosotros nos dejamos influenciar por personas, y eso es bueno saberlo. Hay veces que nosotros nos juntamos con alguien y nos dejamos llevar por esa persona, inclusive cambiamos hasta nuestra entonación, cambiamos palabras, y esas son cosas sencillitas, pero esas cosas sencillas pueden provocar cosas más grandes. Entonces, inclusive para nuestros hijos es bueno uno poderle explicar lo fácil que es uno influenciarse de manera negativa o positiva con personas, y por eso es tan importante uno tratar de rodearse de personas que sumen, no que resten. Si tenemos alguna otra manita que quiera participar y comentar, Yasmín. ¿Qué cosa? La única que no se puso la camisa blanca es la pelirroja. Yo me fuñí. Levanté la mano porque creo que mi comentario va expresamente siguiendo a Jennifer. Y cuando yo empecé a ver esta película, yo realmente, como estoy en casa de mi hijo,
quería verla con él porque mi pasión es la educación. O sea, yo soy economista de joven, pero educadora de vieja. O sea, Yulisa lo sabe, que esa es mi pasión. Y esta película, para empezar, voy a decir que me afectó más que las dos primeras que vimos. Es una película que o sea, yo no le puedo decir lo que me ha afectado volver a ver. ¿Qué pasa? Yo empiezo a ver la película y la primera pruebita fue cuando Yulisa comentó que si era la versión americana o si era la versión alemana. Este experimento que Jennifer habla es caso de estudios para las personas que hemos hecho maestrías en educación. Yo tengo una maestría de vieja, a los 48 años, ya hace más de 12 años, en educación y guidance counselor, que lo hice porque quería entrar al sistema educativo americano, ya teniendo los muchachos fuera, etc. Enero de 1967, históricamente estaban los Estados Unidos, perdón, ay, me fui. No, te escuchas. Está ahí, Yasmín, Pero, está ahí. bueno, escuchas. yo no me estoy viendo, o sea, pero Pero nada, nosotros te escuchamos. estaban los Estados Unidos con el problema de Vietnam. Y este profesor, que se llama Ron Jones, quiso en una clase de historia universal, eso mismo que dijo Jennifer, responder a la pregunta. Y el experimento fue solamente era en Palo Alto, en Coverly High School, una escuela pública secundaria, y él hizo el experimento exactamente como estaba en la película. Un día es postura física, un día es disciplina, y todo basado en disciplina. ¿Qué pasa? No hubo un desenlace trágico como en la película. Julio, si tú me dejas entrar. Yasmín, la estamos viendo y la estamos Te vemos escuchando perfecto. bien, a la perfección. Perfecto, Yasmín. Te vemos Pues y yo no- te oímos Y bien. estás Te aquí, oímos te todo vemos. bien. Ajá. Muy bien. Pues estoy minimizada, Sí, no sé. Vamos a hacer como... La cuestión es que habían protestas por la guerra de Vietnam. El estudiantado estaba más o menos de Estados Unidos. Y este profesor se atrevió que, de hecho, después de 2 años de este experimento, no le dieron una posición permanente en la escuela. Y este señor se ha dedicado desde el 1967 a estudiar a través de libros y de la película que se hizo en el 81, pero a través también de musicales, de volver a profundizar en este marasmo de lo que fue un semestre de esto. Y mi comentario viene a que en el 2011, en medio de la era de Trump, ¿no? Cuando ya él ha hecho muchísimas entrevistas diciendo que la historia se vuelve a repetir, porque lo mismo que estaba diciendo Jennifer, no tiene que ser la influencia de una persona joven, sino puede ser la influencia de una persona adulta. Lo grande del caso es que el experimento que él hizo se llamaba Third Wave. En vez del Tercer Reich, se llamaba la tercera ola. Y tenían los saludos, y la cumbre del experimento, cuando él se dio cuenta que ya tenía que quitarlo, y con el mismo personaje del muchacho que fue su guardaespaldas, o sea, la película, por eso fue que me causó tanto, porque fue fiel a lo que pasó, salvo la última escena donde hubo violencia y el hombre está arrestado. En el caso del experimento original, él convocó a la asamblea a puerta cerrada y lo que le dijo a los estudiantes era en secreto que era un experimento que estaban haciendo en todo el país y que a tal hora iba a haber una programación especial para salvar. ¿Por qué? Porque lo que querían era dar atrás a sus libertades por el hecho de ellos sentirse superiores. O sea, cuando Yulisa habla del colectivo, no es un colectivo en general, es un
colectivo que se desarrolló tanto en la película como en la vida real, que creyéndose ellos superiores y queriendo ellos no aceptar a la gente que no querían. En el experimento original, una de las cosas más importantes es que no hubo ninguna disensión. Ron Jones, como quien dice, no anarquistas, pero eran no conformistas. En el experimento original del 67, ningún estudiante no protestó. Y cuando él apagó las luces del auditorio y encendió 2 televisiones, no eran pantallas gigantes, o sea, son 2 televisiones, y los muchachos se quedaban esperando a ver qué era lo que le iban a pasar. Y fue muy difícil para él convencerles de que la verdad era que no iba a haber ningún líder nacional. Entonces, en las entrevistas posteriores a eso, en el 1992, él hizo, y estas son consecuencias buenas, y la película es más reciente, porque es del 2018, pero, y con las connotaciones de que los alemanes, los estudiantes alemanes, tienen que volver a ver a su pasado, a su propio pasado. Pero él creó el Third Wave Action Corporation, que es una organización específicamente para eso, para combatir la discriminación y combatir el hecho. Y lo liga, mucha gente aquí lo liga al movimiento de Trump, donde estas personas que están ciegos, siguiendo a este líder, que es un líder que discrimina, que si tú no estás en mi paquete, tú no eres de mi rebaño. Y lo que me impresionó es que, como dice Jennifer, esto es una cosa que tenemos que tener mucho cuidado con esa población, sobre todo la población de secundaria, que es tan susceptible a esas influencias, donde habían cosas positivas, porque la disciplina, el incremento de los costos, sentarse bien, en los uniformes, de que no tienen que pensar, y por eso es que aquí muchas veces esas discusiones de uniformes en las escuelas públicas son tan a veces acaloradas, porque se supone que debe de haber un poco de individualidad. Pero la verdad es que la película, a mí me impresionó mucho la actuación del profesor, porque se vio un cambio de entusiasmo y después se vio su frustración, y la relación de él con su esposa, la esposa también actuó muy bien, porque era como el buffer entre lo que estaba pasando en la realidad y la realidad distorsionada un poco del profesor al final. Pero de que fue impresionante y la música fue impresionante, todo cierto. Gracias. A ver si me puedo ver yo otra vez. Bueno, te vemos y te escuchamos. Muchísimas gracias, Yasmín. Tenemos la manita levantada de Elisa. Hola. Hola, Elisa, bienvenida. ¿Cómo les va? ¿Me oyen? Sí. Te oímos y te vemos. Yo creo que esta película lo que tiene que ver es con un sentido de pertenencia, que por mi experiencia en mi año viviendo en Alemania, es muy difícil. El alemán dice que para tú pertenecer, que todo ser humano como una cebolla, que nosotros los latinos pasamos de la primera capa a la segunda muy rápido. De la primera capa a la segunda a la tercera hasta el centro muy rápido. Que ellos, para tú romper la capa de somos conocidos a somos amigos y tengo un círculo de pertenencia en el cual hay un safe net, es muy difícil. Entonces, yo creo que la película va más por ahí que por otra cosa. Porque ellos se quedan, porque tienen un sentido de pertenencia, tienen un grupo, pertenezco a algo. Yo creo que más por ahí la línea que por ideología. Porque al final del día, la gente que termina, por ejemplo, hay una inglesa que ella terminó bombardeando 4 sitios en Inglaterra y ella viene de una familia anglicana y terminó siendo talibán, era por un sentido de pertenencia. Hay una serie muy buena ahora que se llama Cómo volverse un tirano, que es una sátira en Netflix. Y son esas cosas. Buscamos personas que no pertenecen, que se sienten olvidadas, que tienen un disgusto con la sociedad y no pueden decir de qué es su disgusto. Le ponemos nombre a ese disgusto, vamos adelante. Pero en la sociedad hay mucho de eso, Elisa. Hay muchísimos. Por ejemplo, mira,
lo que pasa con eso, hay un miedo que te salva de caerte. Y hay un miedo que te paraliza que tú hagas algo, ¿no? Hay un cierto nivel de miedo que te protege y hay un cierto nivel de miedo que te hace daño, ¿no? Con esto de la película, yo que soy un practicante medio hacker desde cuando empezó el Internet empezó como algo muy de gente rebelde, ¿no? Pero hoy en día el Instagram es mucho de personas alienadas, ¿no? Todos queremos hacer el TikTok que está de moda, todos queremos saber lo que el otro está poniendo en Instagram, lo que en un momento era algo de mucha libertad, ahora es algo de mucha opresión. Yo estoy a punto de salirme de todo lo que tenga que ver con redes sociales, ¿no? O sea, esto tiene unos puntos. Por ejemplo, en el liceo sucedió la discusión de los uniformes, ¿no? Y yo dije, yo me alineé extrañamente a favor de no tener los uniformes. Ahora, un día se nos perdió un muchacho en el Conde, porque yo andaba en el Conde con 24 carajitos europeos, franceses, italianos, españoles y dominicanos, vestidos de gente normal, y el carajito dobló por la derecha y el carajito se perdió. No había manera de encontrar el carajito. El carajito andaba vestido de gente. Y dije, coño, ¿cómo lo encontramos? Entonces llegamos a un medium, bajo una votación complicadísima en el colegio, de que dentro del colegio no había uniforme y que solamente habían uniformes para las salidas escolares, porque era un problema, tú ves, andar en la ciudad con los niños. O sea, siempre hay algo de esto que es un poco bueno y tiene un poco de malo. Yo tengo un amigo que yo tuve que sentarle un día y decirle, ven acá, ¿de verdad tú estudiaste 8 años de arquitectura para ser vendedor de Amway? O sea, porque un día me llamó, tengo algo que contarte. Y yo, no, coge para acá ahora mismo. Y yo pienso que el carajo se va a suicidar. Y cuando llega por la puerta, lo que llega con una funda de Amway. Y yo le dije, mi hermano, ¿pero qué fue? Me dice, no, es que tú eres la maravilla del mundo. Tienes que pertenecer a esto como pertenezco yo. Dice, oye, coge el carro y vete, porque cuando yo compro lo que me da la gana, cuando me da la gana y donde me da la gana. Pero el tipo tiene una maestría de arquitectura y es un excelente arquitecto. Y se metió a vender agua. Y yo le digo, pues tú te estás volviendo loco. O sea, tú... Y hoy en día nos reímos muchísimo. Y él viene aquí y me dice, mira, te traje esto de agua. Y yo, mira, y es uno de los 10 mejores arquitectos que hay en el país. Yo digo, mire, coño, si no es por ti, tú a punto de joderme. Y nada más me dedico a vender jabones. Bueno, Ricardo, sé tu propio jefe. Sí, sí. Yo era su propio jefe comprando la Amway. Pero recuerden, todo lo que tenemos más de 45 años, nos acordamos de cómo la gente se mató en masa en Guyana, bebiendo un veneno, ¿no? Haciéndole caso a ese pastor que le lavó el cerebro y todo el mundo se bebió cicuta, ¿no fue que se bebieron? A Jim Jones. Jim Jones. Y aquí habían 2 o 3 locos que eran seguidores de Jim Jones también y que ahí se matan. ¿Me explico? O sea, las iglesias, los cuerpos castrenses, lo que quiere un hombre es tener poder sobre otro hombre. Eso es lo que todo hombre quiere. Mira, tú coges una construcción y coges un peón y dices, mire, usted mañana va a ser maestro de albañilería y al otro día él tiene 2 peones y llega cambiado y bañado y llega con un polocher y yo le digo, fulano, ¿y qué pasó? Dice, no, fulano no, yo soy maestro. Pero de una vez llega con 2 personas que él tiene a quién mandar. Al humano le gusta mandar y mandar sobre otro humano. Entonces, pero somos grandes consumidores. Por ejemplo, hace mucho tiempo que yo me levanté un día y yo dije, la computadora es Apple, el iPad es Apple, el teléfono es Apple, la impresora es Apple. Salí y me compré una PC, me compré un Android. Y dice mi esposa, Ricardo, pero tú eres vendedor de Apple. Y dice, no, pero no puede ser.
que de repente en esta casa hay una religión de Apple. El 78% del salario lo estoy gastando en Apple. Entonces, de ahí en adelante, tengo un Android, el más barato y chino. Y me dice, pero ven acá, tú eras vendedor de... Yo era de los primeros usuarios de Apple. Yo me dedicaba a arreglar... Bueno, Billy se debe estar riendo porque su marido me conoce. De que yo fui de... Yo iba todos los días con Pusistema a comprar Apple. Digo yo, no, pero no puede ser que aquí de repente todo sea Apple. Entonces, míralo ahí a Mike. Míralo ahí. Adiós. Benson. Porque aquí déjeme decirle que la tertulia urbana tiene adeptos que son anticámara. Entonces, todo la ¿cuál es tu apellido, Ricardo? Que ya nosotros somos después de los 69. Martínez Mike. Mike, es que él tenía mucho pelo. Toda la computadora. Yo también. ¿Sí? ¿Qué fue? ¿Pero cómo se llama su compañía? Oye, una cosa. Tú le vendías toda la máquina a Plácido Piña. A Plácido Piña. Ah, Plácido Piña. Ah, sí. Entonces, toda esta, mis hijos, por ejemplo, él cree que Nike es una religión. Ese tipo sale por la puerta de aquí que yo le digo, mío, pero ponte marco Nike, el calzoncillo Nike, el tenis Nike, la media Nike, el polocher Nike, la capucha Nike. Digo, no, pero dile que te manden un cheque, porque es que tú eres marco Nike. Y se saben los modelos y la vaina. O sea, todo el mundo tiende a eso. Pero bueno, otra manita levantada. Tenemos 2 manitas levantadas. Muchísimas gracias, señor Ricardo, por darse cuenta. Y en primer lugar tenemos a Tania y luego a Billy. Y por eso, Ricardo casi no habla, perdónenlo. Yo creo que todas mis preguntas van para Billy, porque yo encontré que este cambio en una semana, wow, como que me encontré esa transformación y sé que es de la vida real y sé que el caso, tal como lo explicó Yasmín y yo lo pude leer, existió en Palo Alto, California, etcétera. Pero yo me encontré que esa transformación tan rápido en una semana, como que ese grupo se pudiera unificar de una forma tan rápida. Otra cosa que me llama la atención es que, y venimos Billy, Yasmín y yo del Colegio Santo Domingo, esa disciplina era así desde que entrábamos al colegio, el mismo uniforme, derecha en la fila, sentado, parado para hablar, teníamos que hacer lo que dijera el profesor. Yo no sé si como éramos desde pequeña la misma historia y esta autocracia tan marcada desde las monjas y las profesoras y toda una disciplina muy férrea, a mí hasta se me parecía ir al colegio en el uniforme, en la fila, en la disciplina, en todo eso. Y él sí destacó áreas que me parecen interesantes de unir estudiantes buenos y malos, es decir, el bueno con el malo, para que se ayudaran entre sí y sus notas mejoraran y hacer como equipos. Y en la vida real es así, es decir, nos unimos buenos y malos, buenos en un área con otros que no son tan buenos en esa área y trabajamos como equipo. Eso lo veía de manera positiva. Realmente el experimento se le va de las manos, pero me llama mucho la atención una transformación tan rápida, y sé que de la vida real, Billy, eso es a ti, y nosotros venimos de una disciplina muy fuerte, quizás porque somos de otro sitio, como decía, explicaba Elisa, que nos adaptamos más rápido, que hacemos amistades más rápidas, pero venimos de una disciplina fuerte y gracias a Dios no tuvimos esos casos tan marcados de cerrarnos a los grupos y que quizás porque todos los grupos eran iguales, no sé, dejo la pregunta hasta ahí. A mí me gustó mucho la película, de hecho. Doña Billy. No se oye. A mute. ¿Qué es lo que pasa con esto? Ya no se oye. Mike. Ya. Bueno, aquí que estaba recibiendo un nieto que es gringo, español y dominicano. Mire el segundo. Ese es el... Ay, si yo tenía unos perritos de esos.
Ay, cuánto trabajo me dieron. Bueno, señores, lo que yo le puedo decir que la juventud tiene el problema de que necesita salir del cacún de los papás y los mamás y verificar que el mundo no es papá y mamá. Entonces se sienten desprovisto definitivamente de su realidad. Y como no lo encuentran en papá y mamá porque se han aprendido que somos imperfectos, buscan un sustituto. Eso es parte del crecer. En la historia griega, si ustedes leen unas cosas de lo que decían de los adolescentes, sin saber que era antes de Cristo, se están quejando de lo mismo. Yo diría que mi formación fue muy fuerte. Incluso yo tenía un campamento que yo iba, que decían lo que había que ponerse según el clima cada día. Y realmente eso me marcó mucho porque yo me siento extranjera dentro de mi propio país. Puedo decir que yo trabajé en muchas escuelas diferentes y vi en un enamoramiento para figuras de maestros, donde los americanos tienen un nombre que se llama crush, que es como un libido extraño, porque es como que el maestro es su ídolo, o puede ser incluso una figura femenina, aún siendo de una escuela de mujeres nada más. Y yo me acuerdo cuando yo trabajaba de asesora en el Loyola, de que había un bendito cura que era muy chulo, el padre qué sé yo quién, que se iba con todos esos muchachos de ricos españoles, y cuando regresaban de esos campos, comenzaban a pelearle a los papás porque ellos eran unos abusivos y que ellos eran unos capitalistas que estaban maltratando al pueblo dominicano. O sea, le doy ese ejemplo porque es un ejemplo de cómo es manejable un adolescente. Al mismo tiempo, también la monja del Veritas tuvieron una crisis crónica, que hicieron como formaban gente maravillosa, pero hubo un problema, encuentro yo. Siendo una educación tan buena, ellos crearon toda una crisis, incluso hasta cerraron la escuela. Y eso pasa. Pero es un problema serio. Claro, entonces le quiero decir que es un problema de identidad y de que no se sienten con cohesión, porque entonces di que los jesuitas querían formar comunistas o gente consciente y se armaba el lío. ¿Tú ves? Entonces, yo me pregunto, ¿y qué hacían la gente de la cruzada? Era una balsa de jóvenes que también no tenían ningún sentido de la vida y se iban a pelear. Es la misma cosa, en diferentes cosas. Incluso se han hecho estudios que los animales, como los monos, hacen situaciones parecidas en función de líderes de cada uno. Yo no sé de los peces, tú ves, pero la realidad de que el alemán, primero, son muy rápidos y muy inteligentes, y ellos sí siguen reglas, porque hay que ver cómo es que tienen esos países de limpio y de seguir reglas. Yo me operé allá y mi yerno me dijo, a los alemanes, cuando le hagan una pregunta, no diga, yo creo, porque eso los pone locos. Usted dice o sí o no, o de lo contrario, ni te van a tocar, ni te van a poner la jeringuilla. O sea, middle point, no entiende. Ok, yo tuve 11 días ahí operado, una rodilla sin entender casi nada. Y me llevé de ese consejo para que no se armara un lío. Entonces, eso me hace a mí pensar que tiene mucho que ver el porqué de un Hitler y el porqué de esa película en una semana. Yo he vivido muchos problemas escolares que hoy en día son un poquito más duros, porque ahora es que se retrató un seno, la muchachita para el novio y después esto, y entonces toditos se hacen virales y después toditos quieren, o uno que quiere decir en la escuela que él es gay y que tiene que salir simplemente porque, tú sabes, es la cosa que está de moda. Entonces, le quiero decir que el movimiento juvenil de búsqueda de atención es parte de la sociedad. Tal vez en un campo, no sé, pero
con diversidad. ¿Qué es lo que yo encuentro de la película que me encantó? Me gustó muchísimo porque habla de que el ser humano podemos ser cautivados por ser aceptados y admirados, todos nosotros. ¿No era? A mí eso es algo que uno siempre tiene que tener como en su mirilla, después de que está uno un poquito mayor, decir, wow, Billy, qué falta de humildad tú tuviste cuando tú eras profesora en la ONF. O qué autoritaria tú eras en una clase y en otra no. Entonces, el profesorado, que yo veo ahora escuelas como la que fueron mis hijas, que es la primaria Montessori, a mí me parecían los niños unos malcriados porque tú ves, como que ellos decidían lo que ellos querían hacer y qué sé yo qué. Y más sin embargo, supieron, al final yo encontraba que esa libertad iba acompañada de mucha disciplina. Incluso quienes visitan esas escuelas en los primeros 2 años piensan que ellos son autómatas. Y realmente no lo son, es que hay que respetar al otro que está trabajando. Y lo que yo sí percibo es que el ser humano necesita identificarse. De la misma manera que en mi mesa se pone puré y ya a mí me gustan los totones. Bueno, entonces tenemos 44 años y aún así hay lo que se llama una identidad. No quiero decir que no me gusta el puré, pero llega a una parte de pertenencia con flexibilidad para ser individuo. Los adolescentes de ahora, yo le tengo mucha lástima porque antes el novio te podía meter cuerno y tú no lo sabías al instante. Ahora te matan fotos, te dicen lo que es. O sea, están realmente creados para una sociedad bien interesante. No estoy diciendo que es mala ni buena. A mí no me gusta decir eso. Eso suena como que estamos muy viejos. Sino que eso es lo que hay. Y que recordemos que el bing-bong o en los barrios, los populares son, me imagino que debe haber banda de quién es el que se atreve a saltar más por un Nike. Entonces, esa parte de la sociedad hoy en día, de pertenencia a la banda, pudiéramos decir que son cosas de valores o que estamos muy solos, pero al mismo tiempo muy acompañados. Son tribus. Y yo no sé si sufrimos, porque yo creo que el ser humano no vino aquí para estar de vacaciones, además eso es muy aburrido, estar sin nada que hacer o sin problema. Lo que sí que yo creo que las sociedades como Japón, que también hacen kamikaze, son así. Los japoneses no te aceptan para nada. Ellos piensan que nosotros somos medio bárbaros. Y ahora han creado una institución escolar sumamente abierta. O sea, algo no quiere decir que ni tan malo estamos aquí. ¿Ven? Hay una parte de Alemania que decía, donde estaban los famosos que hicieron la lámpara de cuero, que dije que la gente tuvieron que irlo a llevar porque ellos no sabían que ahí estaban matando gente. O sea, ¿dónde estuvo la fuerza? En la capacidad de lo que llamamos el poder de la comunicación. Ese es el peligroso, el poder de saber qué es lo que nos están realmente diciendo. Y eso ha estado siempre así. La comunicación es el gran poder. Y nunca hemos sabido toda la verdad. Somos seguidores de lo que se dice. Entonces, el pueblo alemán, yo me acuerdo el cuento del yerno de mi hija, que cuando le dieron esa clase, él fue a donde su abuelo a protestar. ¿Y saben qué? El abuelo lo hizo que se fuera a comer con los perros para afuera. Y dije que no son neonazis. Lo que quiero decir, un país no se puede desbaratar, señores. Tiene que quedar algo del esqueleto. Si no, no pueden seguir. Yo no estoy excusando de que eso está bien. Estoy diciendo la capacidad del ser humano para seguir para adelante.
Eso es la capacidad de hay que seguir viviendo. Así como estamos en coronavirus. Para mí, yo estoy aquí en Nueva York y dije que me he puesto 4 ya, señores. 2 en Santo Domingo y 2 aquí. Y estoy por ponerme las 5. Pero a mí no hay quien me quite la mascarilla. Entonces, es una cuestión de que a mí me han comunicado tanto eso, que ya yo soy parte, la mascarilla es parte mía hoy en día. Y cuando veo a la gente sin mascarilla caminando aquí, me pongo nerviosa. Ya que tengo un mes aquí, ya estoy como, pero no me la estoy quitando. Lo que estoy es lavándome la mano menos. Entonces, el poder de la comunicación y la adolescencia, adolecer. Yo me pregunto, esos pobres guerrilleros de Colombia, todos esos muchachitos de esos campos, ¿saben ellos lo que estaban haciendo? Y los religiosos. Los pobres No. mormones cuando lo mandan. ¿Eh? A los mormones que lo mandan de 2 en 2. Bueno, pero nadie está exento de seguir una mentira, señores. Nadie estamos exentos. Todos estamos un poco alienados. Bueno, pero para vivir entre gente tenemos de alguna forma que otra alienarlo un poquito, ¿no verdad? Sí, eso es así. Ajá. Bueno. No es pero verdad, también arquitecto. hay que zafarse un chin de vez en cuando. No, pero arquitecto, usted tiene que, aquí estoy yo en un apartamentico, hotel, qué sé yo, que yo digo, ay Dios, pero ¿y cómo hay gente que puede vivir en una cosa tan chiquita? Entonces es un concepto, tal vez un japonés encuentra que esto es inmenso. Entonces, yo le hago esa pregunta, Ricardo, las viviendas son humanistas hoy en día, porque la cama aquí es muy moderna y muy bajita para mí, tú me ves a mí. Entonces, uno ve la moda hoy en día de cómo se hacen los sofás. Y yo relajando, digo yo, deben poner de qué edad hasta qué edad se compran estos sofás. Bueno, la vivienda siempre ha sido territorio también de conquista, ¿no? Ah. Cuando en los años 60 y 50 la arquitectura fue un medio de publicidad y de comunicación. Hoy en día, aquí localmente hay un manejo social de que usted tiene que tener una casa y un carro, si no, no ha progresado. Y la gente lo está comprando, el cuento. Pero los americanos también. Los americanos ya pasaron por ese cuento en los 70. Hoy en día están en otro cuento diferente. Vamos a darle paso a Ramonina y a Francia. Primero, doña Ramonina. Un placer verlas a todas y a todos. Y a todos, le faltó todo. A todos. Exacto, eso mismo. Y aquellos, y aquellos, y aquellas, y a Quantum. Dele, doña Ramonina. Bueno, yo voy a volver a la película. Hay algunas de ustedes, creo que Yulisa y no recuerdo quién más, dijo que bueno, que la película tenía buena música, pero no era muy notoria, muy notable en términos de algunos aspectos de su cinematografía. La película, a mi modo de ver, es una película pedagógica, es una película moralizante, es una película ligada a ejemplarizar cosas, a denunciar y señalar aspectos. En ese sentido, casi todo el armazón de la película, la narrativa filmográfica, todo está en base dirigida a eso. Es decir, tiene una servidumbre de lo que quiere hacer. No es una obra de arte abierta, de múltiples sentidos, sino de demostrar lo que, es decir, lo que ese fenómeno que quiere demostrar y esa situación. Y la película, a diferencia de otra y de lo que pasó, también es más aleccionadora porque culmina con la muerte, la violencia, la muerte de uno de ellos, la violencia hacia otro de ellos y
ojo, la autoridad, es decir, la policía, rescatando al que podía haber sido el dínamo en esa situación. Es decir, que se restablece un cierto tipo de autoridad racional. Ahora bien, dicho eso, entonces vamos a analizar, vamos a ver algunos de los aspectos que la película trabaja. La película trabaja, son 2 películas y 2 casos. No es casual que haya sido en Alemania o en Estados Unidos, ni tampoco en un ambiente que es el ambiente de una clase, de un aula, donde ya hay de por sí la cuestión de una actitud hacia un líder, hacia un director, hacia un guía, y es un ambiente, digamos, controlado. Es decir, en cierta medida ese experimento, un experimento controlado, alguien se preguntaba que por qué era tan rápido, pero no, es tan rápido por ese ambiente controlado y además que se quiere mostrar eso. Entonces, ¿qué hay? Estamos hablando, sea en Alemania, sea en Estados Unidos, pero en cualquier parte donde se da una sociedad de masas. Aquí se habla de una sociedad de masas, donde hay una desindividualización, una serie de... Ellos hablan que la persona más importante era Paris Hilton, hablan de el uso de unas marcas famosas, todos uniformados desde otro punto de vista. Ya hay un condicionamiento. Es decir, con la marca esta que quema el muchacho, hay un malestar cultural, como diría Hannah Arendt, y que eso se puede dar tanto en Estados Unidos, que todavía la muestra de cómo surge frente a un malestar cultural, unas desigualdades, una falta de perspectivas, cómo surge un líder, que en este caso lo trabaja el profesor. Y luego elementos importantes de lo que es la psicología de masa o la sociedad de masa, que fue estudiada desde el siglo XIX con Gustave Le Bon, pero ha sido estudiada por muchos autores, esa sociedad de masa, las características ahí están. En una sociedad de masas, para llevar esa acción, la película y el experimento trabaja lograr, es decir, un guía, en este caso, ¿verdad? Un remedio no de Hitler, pero de un guía que se sigue incondicionalmente y lograr la fuerza. Es decir, si somos seres anónimos y desprovistos muchas veces de atención que queremos y de ser reconocido, que eso es lo que quería decir Billy, o otros que no tienen los atributos para ser reconocidos en una sociedad competitiva, entonces pues se da la fuerza de la disciplina. La fuerza de la disciplina, es decir, de todos acostumbrarse a obedecer, a seguir un orden, no solamente a obedecer, sino ellos mismos a darse una rutina disciplinaria, es un elemento que da la sensación de fuerza, porque lo que no se consigue individualmente, se siente que se consigue a través de una disciplina. Fíjense, a través de esa disciplina en el juego, dos logran trabajar, dos líderes que trabajaban individualísticamente, pues consiguen dar gol en el deporte. También está, ustedes lo dijeron mucho, la fuerza, es decir, de la comunidad. ¿Pero qué comunidad? Es la desindividualización en base a un rebaño, en base a un fenómeno de masa que se da, y eso está muy estudiado, se dio evidentemente en la Alemania de Hitler, pero se da momentáneamente en los grandes eventos deportivos, donde ¿verdad? Hay un fenómeno donde se verifica el contagio, se desindividualiza y hay un contagio. Si alguien tira una botella, todo el mundo no, los que están en esa situación, en esa condición, ¿no? Convocados así, empiezan a tirar botellas. Entonces,
en ese sentido, una desindividualización. Hay los grandes autores que han estudiado esto, pues dicen que muchas veces el individuo se pierde y se le da una primacía a la masa colectiva, es decir, a una irracionalidad de la acción. Así es que le llaman, y eso está bastante estudiado. La irracionalidad de la acción es una turba cuando liquidan o matan a alguien. ¿Quién fue? Todos al mismo tiempo y nadie. De manera tal que es un fenómeno de masa. Fuentovejuna. Exactamente. Fue todo el mundo, fue Fuentovejuna. Exactamente. Entonces, pero esa desindividualización y ese sentido de comunidad, tal como se da en esa película, no estoy hablando de un sentido de comunidad diferente, de pertenencia, de comunidad, es a través de la desindividualización, pero también la exclusión al que sea diferente. Y en este caso, los que eran diferentes eran los skates, los que jugaban skates, que dijeron, no, ahora ustedes tienen que contar con nosotros para jugar, los que vestían diferente, los que no querían vestir de esa manera, los que no pensaban como ellos, los que tenían otra organización, no sé si anarquista o algo así, y los otros diferentes, el otro equipo que iba a jugar, que iba a jugar, que finalmente ahí se desató. No es casual que el enfrentamiento entre personas de diferentes comunidades sea a través del deporte, porque el deporte, como todos ustedes saben, es un fenómeno de masas. Muchos se han entusiasmado, a mí me ha encantado verlas cómo se entusiasman mucho, pero ahí también se canalizan muchos atavismos y muchas formas inconscientes e irracionalidad propia de la masa. Entonces, y por último, de lo que se trata, lo que trata en esa película de muchos tonos, de muchas cosas, es la fuerza por la acción. No es simplemente la comunidad, no es simplemente la disciplina, crecer frente a una disciplina y una interacción, de manera que uno no es importante, sino lo que es importante somos todos. Yo me siento reconocido, yo me siento bien, estoy uniformizado, estoy con un uniforme al mismo tiempo que el rico, es decir, que valgo igual que el rico, o el riquito. Entonces la otra es por la acción y la propaganda, que es algo característico del totalitarismo. La acción, es decir, la acción que puede ser violenta, la propaganda a través de todos los medios que ellos ponían, ¿verdad? En la ciudad entera ponían la identidad, es decir, el símbolo a través de los cuales se identificaban. Una acción también que podía ser dando golpe o agrediendo a los otros que se le enfrentaban, o a los otros que no querían ser como ellos, sea por una exclusión, también por indiferencia, como se le hacía a la pelirroja, era la única que tenía un poquito de cabeza diferente, en el sentido que nunca quiso perder la individualidad, de manera tal que si yo tuviera, que hace 25 años que no doy clases porque me alejé de las aulas, si yo tuviera en algún momento que trabajar un poco lo que es una sociedad de masas, un fenómeno de masas y el poder dentro de esa sociedad de masas, no es porque sea Alemania ni es porque sea a Estados Unidos, que allí, claro, hay una sociedad de masas bien vibrante, pues a diferencia de otras sociedades, pues esa película para mí sería un elemento pedagógico, porque ella es pedagógica, es decir, un elemento para ser discutida entre los estudiantes. Ricardo, usted está en mute. Por los perros. Me parece muy bien. Yo creo que ahora, como película pedagógica, está muy bien hecha, ¿eh? Porque hay una película pedagógica que son unos clavos inmensos. Esta, por lo menos, es cine europeo. No, empecé diciendo que estaba bien hecha, pero estoy diciendo, cuando yo hablo de pedagógico es que nos vamos a buscar una obra de arte, nos vamos a buscar una multiplicidad de sentido, lo que vamos a ver es lo que se llama una obra ligada a un fin ya muy específico. Pero todo, digo, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero es difícil encontrar una educación que sea totalmente liberadora, ¿no?
los colegios educativos. Sí, pero aquí no estamos hablando de educación, sino de cine. ¿De qué? De cine, o sea, como cine, Pero la película es de educación, ¿no? bueno, sí, Por pero eso, precisamente, entonces no se salva. todos los colegios, que es lo que hacen ahorita un poquito de cuando hablan del Santo Domingo, o del Loyola, o de las mismas algunas universidades, todos los colegios o centros educativos tienen un poco de ideológico, ¿no? Algo inculcan. Un poquito. Algo. Yo creo que más que un poquito, yo creo que un colegio, tú decides, pues sobre todo los privados, tú decides por un colegio por lo que ese colegio ideológicamente puede inculcarle a tu hijo o hija. Arquitectos que somos de Pero la... doña Francia está en turno, Ricardo. Dale la palabra, Yulisa. Sorry. Dale la palabra. Gracias, gracias. Todo lo que han dicho de la película, fascinante. Para mí la película es buenísima. Tiene muchas aristas. Nos vamos a quedar cortos. Hablando sobre lo de la educación, creo que le falló algo al profesor, porque para mí la educación, y como lo acaban ustedes de decir, los padres escogen la escuela donde van a poner sus hijos. En esta ocasión yo vi que los padres y del colegio, el profesor y el mismo profesorado no estaban vinculantes, no estaban unidos unos con otros. Él estaba solo en el experimento que él quería hacer. Creo que seguramente por eso no se le llegó a una consecuencia positiva. También fue falta de comunicación de él, decirle que era un experimento por X tiempo. Ellos tenían una personalidad y también creo que al curso donde fue dirigido ese experimento eran muy jóvenes. Eso tendría que hacer con un superior, a cursos superiores, donde esos caballeros, esas personas tuvieran una identidad ya definida. Ustedes vieron que mientras más eran en la casa y tenían problemas psicológicos, problemas de identidad, problemas de personalidad, eran los más débiles. La pelirroja sí sabía lo que quería, y esa estaba muy definida en su posición. Por otro lado, haciéndolo así, redondeando, la película no muestra qué es lo que es la democracia y qué es lo que es la dictadura. Los pueblos, y esto por eso digo hay muchas aristas, podemos caer en una dictadura. Por eso es que hay que educar a la población. Me da de pensar que en un futuro, que por ejemplo aquí nosotros en República Dominicana, estemos tan bajos, mucho analfabetos, donde hay más analfabetos que están más obvios a caer en una dictadura. Eso me da que pensar. Y me da que pensar también en esto de estos muchachos, puede ser de los hijos nuestros, de los nietos, crear siempre, vincularse con el colegio, vincularse con esto, con su profesorado, con todo. Se ha dicho mucho, la película es extensa, me encantó, la personalidad del actor fue fabuloso, las actuaciones fueron fabulosas en cada uno de ellos. Me dolió muchísimo ese final, me dolió como si fuese un hijo mío que tomase esa decisión, que fuese tan drástico. Vamos a dejar que las otras personas sigan dando su opinión. Gracias, buenas noches. ¿Alguna manera?
O hacer un minuto de reflexión. No, tenemos una manita de Billy levantada. Dile, doña Billy. Ya, ¿me están oyendo? Sí. Miren, hay dos símbolos que son muy interesantes en esta película. Primero que son dos mujeres las que realmente levantan el yoicito, mi cosa. ¿Por qué dos mujeres? ¿Por qué no hubo un varoncito que entrara ahí? Y el otro puede ser, insistimos en la historia de la mujer, es el símbolo del poder de tener un arma. Como el que era frágil necesita el arma para poder impresionar en el momento donde estaban ellos siendo atacados por unos tigres que eran más tigres que ellos, ¿no verdad? Y cómo ese mismo poder de tener arma termina con él. Los adolescentes son a veces muy de suicidio, al igual que los adultos muy viejos. O sea que la fragilidad que ya de hecho traen un problema psicológico, cualquier cosa puede crear un suicidio. Y no necesariamente los grandes estudios dicen que tiene que ver porque viene de una familia mala o porque de que hay un problema. La presión social puede crear tantas distorsiones que realmente terminan acabando su vida. Y hay muchos estudios que dicen que todo el mundo ha tenido un momento de pensar si debe seguir viviendo o no. Entonces esos dos símbolos, que es las dos chicas, que con todo y todo, la rojita, yo también le tenía su bemoles. O sea, yo no la veo tan buena como ustedes la quieren ver, porque yo creo que ella también hizo un enfrentamiento de su ego y su poder. Y no creo que tenía su razón, ¿no verdad? Y por tener esa personalidad, voy a insistir. Entonces, eso es el típico del adolescente, causa y efecto. Hoy en día hay un programa que comienza desde los 5 años enseñándole a los niños causa y efecto de las acciones. Y en Argentina están abogando por una cosa que se llama educación emocional, como algo que debe estar implementado dentro de como la matemática. Y creo que eso es lo que tal vez va a pasar con esta sociedad tan aglutinada y con tantos problemas, que vamos a tener que aprender más de cómo es que somos los humanos. Les dejo esos dos símbolos, de que es la mujer y el símbolo del arma que te da poder. Y es como, no fue en Inglaterra que los policías dejaron de tener armas y que bajó la criminalidad. No sé.